El título de este mensaje es Un verdadero discípulo de Cristo. Dios ha llamado a cada cristiano a ser un verdadero discípulo. La palabra discípulo significa aprendiz. Es una persona que aprende algún arte o oficio. En este caso estamos aprendiendo de Jesús. Estamos aprendiendo a ser como Jesús. Es más, la palabra discípulo aparece más de 270 veces en la Biblia. La mayoría de la gente se llama cristiano. Dice, yo soy cristiano. Pero esa palabra solamente aparece 3 veces en la Biblia. Y nunca fue un título dado de parte de Dios. Siempre fue un título dado por los detractores, por gente que acusaba de ser revoltosos y de gente que causaba problemas. Le dicen, ahí va un cristiano. Pero ese título no fue dado por Dios. Dios utiliza la palabra discípulo en los evangelios y en el libro de Hechos. Pero después en las epístolas se usa la palabra santo, porque hemos sido santificados. Pero hoy nos vamos a enfatizar y enfocar en la palabra discípulo, un aprendiz, un seguidor consagrado de Cristo. Una vez una persona escribió diciendo, la salvación es venir por fe a la cruz de Cristo. Y el discipulado es tomar su cruz y seguir a Cristo. Tenemos que diferenciar entre lo que es la salvación y el discipulado. No podemos confundir los dos, porque la salvación es un acto inicial de fe en el cual uno se acerca a la cruz de Cristo, reconociendo y aceptando su sacrificio como la única fuente de redención y vida eterna, que es el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Es un evento transformador y único, un nacimiento espiritual que introduce al creyente a una nueva relación con Dios. El discipulado, por otro lado, es el viaje subsiguiente y continuo que comienza con el acto de la salvación. Implica tomar cada día su cruz propia. Es una expresión metafórica de la disposición de enfrentar las luchas, los sacrificios y las renuncias que caracterizan a una persona que sigue a Cristo. Mientras que la salvación es un regalo que Dios nos da por gracia, el discipulado es una respuesta de amor y compromiso, un proceso de toda la vida de aprendizaje, crecimiento y transformación hacia la imagen de Cristo. ¿Comprende la diferencia entonces? Yo vengo a ser hijo de Dios por la fe en Jesús, pero ahora que soy hijo de Dios, debo aprender a ser un discípulo de Jesucristo. Tengo que aprender a seguir a Cristo para conformarme a su imagen, a ser obediente a sus mandatos, ser un hijo obediente a Dios. En resumen, la salvación nos brinda la vida eterna, mientras que el discipulado nos forma para vivir esa vida de una forma que le agrade a Dios, cumpliendo los propósitos divinos de Dios. ¿Sí me doy a entender? Por lo tanto, hoy queremos ver lo que es un discípulo verdadero. ¿Cómo se ve o qué hace un discípulo consagrado? Y este va a ser el reto para usted y para mí en esta noche, examinarnos. Tenemos que analizar si estamos siendo discípulos consagrados o no. Dejamos por sentado que usted recibió al Señor por fe y usted lo recibió por gracia. Pero ahora la pregunta es si usted es un discípulo consagrado. ¿Es usted verdaderamente un discípulo de Jesús? Veamos entonces en esta noche y en este estudio 5 características de un verdadero discípulo de Cristo. Note en primer lugar, el discípulo es llamado. El discípulo es llamado. Y para ello quiero que me acompañe en su Biblia, Mateo 4. Estaremos leyendo del 18 hacia el 22. Dios nos llama a ser sus discípulos. De la manera que Él llamó a 12 hombres para ser sus discípulos. En otra ocasión tenía 70 hombres. En otra ocasión había 500 que se le apareció a la misma vez. Dios tiene muchos discípulos en la Biblia. Pero en Mateo 4, 18 dice la Biblia de esta manera. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré, ¿qué cosa? Pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué hicieron? Le siguieron. Note el llamado a estos hombres, pero ¿titubearon? Al instante, en ese momento, decidieron seguir a Jesús. En primer lugar, quiero que note que es una invitación personal a seguir a Jesús. Dice la Biblia que dejaron a su padre ahí. Y quizás ellos eran unos empleados que su papá necesitaba, pero ellos tomaron la decisión de una forma personal.
Y el discipulado es una decisión personal. No puede decir un hijo, porque mis padres siguen a Cristo, yo también, entonces califico como un discípulo. O si mi esposo es fiel, pero yo no. Cada persona tiene que tomar esa decisión personalmente. Note una vez más allí en su bosquejo, Mateo 4:19, y les dijo: venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Estos 12 discípulos fueron llamados específicamente para estar cerca de Él, para recibir enseñanza directa y ser capacitados para la misión. Este grupo íntimo experimentaría una transformación que los llevaría a convertirse en los fundadores de la primera iglesia. Y este llamado, estos 12, tiene una resonancia eterna que extiende hacia nosotros también. Vaya a Mateo 28 en su Biblia, por favor, porque hay quienes enseñan o quizás pueden pensar que se limita este discipulado a los 12 solamente. Pero quiero que note el trabajo de estos 12. O sea, no los llamó a ellos nada más para el abandono del resto del mundo, sino que ahora los llama para que ellos hagan más discípulos. En Mateo 18:19, ¿estamos ahí? Dice, por tanto, id, ¿y qué es la siguiente frase ahí? Y haced discípulos. Se le está ordenando entonces a los discípulos que tienen que buscar sus propios discípulos. Y haced discípulos a todas las naciones, note, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Note que aquí se extiende hacia nosotros, porque el trabajo de ellos era ahora hacer discípulos de otros, enseñarles que hagan lo mismo. ¿Y qué es el mismo trabajo que ellos tienen que hacer? Hacer más discípulos. Y así es como se extiende hasta el día de hoy. Quiero que escuchen nada más lo que voy a leer en Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Entonces es una invitación personal de seguir a Jesús. Pero letra B, el discípulo es llamado a estar con Jesús y conocerlo más. Es un llamado de estar con Él para conocer a Jesús. Jesucristo es el objetivo supremo de la vida cristiana, a quien nos acercamos y conocemos para profundizar el conocimiento de Él. Por ende, conocer a Jesús es el propósito central del discipulado. Confiamos en que su presencia aquí en esta tarde no es para los cantos, ni la curiosidad de quién vino, quién no vino, ni simplemente para disfrutar de la compañía de amigos, sino creemos que usted vino con un deseo sincero de acercarse más a Él y conocerle más. Pablo lo dijo de esta manera en Filipenses 3:10, a fin de, ¿qué dice ahí? De conocerle. Y usted diría, ¿qué no Pablo conocía a Jesús? Es que el conocer a Jesús no se puede cumplir o no se puede llevar a cabo en poco tiempo, ni mucho menos estando aquí en la tierra. Lo conoceremos plenamente cuando estemos en su presencia. Pero mientras estamos aquí en la tierra, podemos aprender a conocerle por medio de las Escrituras. En Efesios 4:13, mire, la Biblia dice de esta manera, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y qué es la siguiente frase ahí? Y el conocimiento del Hijo de Dios. Esta es la meta de cada creyente, que aprenda a conocer a Jesús. No solamente que lo conoce como Salvador, pero que lo conoce de una manera muy, muy íntima, que lo conozca como amigo. En 2 de Pedro 3:18 dice la Biblia, antes bien creced en la gracia, ¿y qué cosa? Y el conocimiento ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Note que de esto se trata el discipulado. ¿De conocer a quién? A Cristo, de conocerlo más, de conocer su persona, de conocer sus atributos, sus características, conocerlo, como dije, como un amigo se conoce. Hay quienes tenemos amigos, los conocemos bien, sabemos lo que piensan, sabemos cuál va a ser su reacción, sabemos cuáles son sus gustos y sus disgustos, y sabemos qué es lo que les va a agradar, por ejemplo, en un cumpleaños, o qué restaurante le va a gustar, lo invitamos, y nosotros tenemos que aprender a conocer a Jesús para agradarle a Él. A veces la gente dice, ¿qué haría Jesús? ¿Has escuchado esa expresión? Es una buena pregunta. Pero ¿cómo vas a saber qué haría Jesús si no conoce lo que Jesús sabe? Lo que Jesús ha dicho. Tenemos que conocer a Jesús. Y a veces la pregunta no debería decir ¿qué haría Jesús? Sino ¿qué quiere Jesús que yo haga? Es muy diferente. Porque Jesús nos ha dado su palabra para conocerlo. Letra C escribe ahí, el discípulo es llamado a permanecer en su presencia en todo tiempo.
En Mateo 28:20, al final leímos, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús les dijo a sus discípulos que en su servicio y en sus viajes, su compañerismo estará con ellos siempre. Y el creyente nunca está solo. Mi querido amigo, no sé cuántas veces usted se sienta solo y que nadie le comprende. Bueno, hay una persona que le comprende, es Jesús. Él sabe y Él siempre está con nosotros. Este llamado del discipulado es permanecer en la presencia de Él todos los días, cada momento. Cuando usted se levanta, usted debe buscar la presencia de Dios. Cuando usted esté yendo al trabajo, y yo le animo que quizás en vez de estar escuchando tantas cosas, algunas cosas que son buenas aún, aunque esté escuchando alabanzas, música o enseñanzas bíblicas, hay tiempos que usted debe simplemente reflejar y meditar y orar en su corazón y comprender que cada momento estamos en la presencia de Dios. Noé caminó con Dios, dice la Biblia. Enoc caminó con Dios. Varios reyes hicieron lo recto, dice la Biblia, ante los ojos de Dios, sabiendo que la presencia de Dios siempre está ahí. Aunque vengan tiempos difíciles, debemos mantenernos cerca del Señor. Una promesa en Hebreos 13:5 al final nos dice, no te desampararé ni te dejaré. O sea que en primer lugar vemos que el discípulo es llamado. En segundo lugar, el discípulo es moldeado. El discípulo es moldeado. La primera característica vimos entonces es una persona que busca seguir al Señor. Comprendemos que es un llamado personal. Yo voy a responder a ese llamado, pero ¿con qué fin? Bueno, el Señor empieza a trabajar en nosotros, nos empieza a moldear. Esa palabra moldear significa hacer que una persona adquiera determinadas características. ¿Y cuáles son esas características? ¿O a quién nos tenemos que asemejar? Bueno, letra E, a ser como Cristo. Debemos ser como Cristo. El discípulo tiene que aprender a ser como su maestro. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz. ¿Sí están conmigo o no están conmigo? ¿No están aprendiendo? Se los acabo de decir hace 5 minutitos. Imagínense si le pregunto en un mes. ¿Qué es un discípulo? Es un aprendiz. Pero el aprendiz, el discípulo, el estudiante, tiene que aprender a ser como su maestro. En Lucas 6:40 dice la Biblia, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como, ¿quién dice ahí? Como su maestro. La palabra perfeccionado quiere decir completo, maduro, o ser lo que debe ser. En este caso, ser como Jesús. El alumno, el estudiante, su meta es llegar a ser como ¿quién? Como Jesús, no como un pastor. No como un hermano en la iglesia, no como un líder religioso, ni siquiera como otro discípulo dentro de la Biblia. Aunque podemos respetar, y yo honro mucho a los siervos de Dios, y doy gracias por aquellos hombres que Dios ha usado. Pero mire, si usted es nuevo en el cristianismo y no conoce bien a Jesús, entonces sí tiene que seguir a un hombre, hasta que usted aprenda a seguir a Jesús. Pablo dijo, sed imitadores ¿de quién? De mí, dijo él. Como yo soy imitador ¿de quién? De Cristo, dijo él. Él dijo, yo estoy imitando a Cristo. Pero como ustedes todavía no han aprendido a imitar a Cristo porque ni siquiera le conocen, imítenme a mí. Llega el punto donde ya crecí en mi conocimiento de Jesús. Bueno, ya digo, gracias maestro por enseñarme. Ahora yo voy a seguir directamente a Jesús. Y esa es la meta. Que no siempre tampoco esté dependiendo de un pastor. Que le abran la boca y le den alimento espiritual. Aquí vas a recibir bastante alimento espiritual. ¿Cómo ve? Usted creo ya leyó más versículos aquí que en toda la semana en su casa. Y mi deseo, mi anhelo es que usted aprenda a imitar a Jesucristo. Que sea como Jesucristo, porque Jesucristo es la medida. Recuerden, ¿no? Un hombre. ¿Quién es la medida? Es Cristo. ¿Saben cómo medirse? ¿Cómo se mide una persona? Por ejemplo, ¿cómo medimos cuánto pesamos? Algunos no lo han usado, no se hagan. ¿Cómo medimos qué tan altos somos? ¿Cómo medimos el tamaño de nuestro calzado? O sea, todo se mide. ¿Cómo nos podemos medir nosotros si somos buenos cristianos o buenos discípulos? Bueno, Jesús es la medida. Efesios 4:13 dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios. Note esta frase, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Entonces la meta es ¿quién? Es Cristo. A veces cuando salimos a evangelizar, le pregunto a una persona si ha pecado. Sí, pero tú sabes, son errores. No soy tan malo. Y yo sé que dicen eso porque dicen no soy tan malo. Significa que están mirando a una persona que es más mala. Y es fácil sentirse bonito mirando a gente que es peor que uno. Por eso nos gusta ver esos programas de televisión donde se pelean las familias. Por lo menos yo no soy como esa familia, ¿verdad, Laura? Y nos gusta, nos encanta compararnos porque no nos miramos tan mal. Y a veces la gente hasta me ha dicho a mí, ve, dile a la gente que está allá atrás en los callejones, que anda haciendo drogas, ve, predíquele a los presos, ve, predícale, y mire, lo hacemos. Pero el problema es que pensamos que somos buenos, porque nos estamos midiendo, comparando unos a otros, pero la medida es ¿quién? Y cuando les digo, bueno, si nos comparamos a Jesús, ahí como que agachan la cabeza, bueno, ahí yo no le llego ni a los tobillos, me dijo una señora. Qué bueno. Cristo es nuestra medida. Cristo es la estatura. Recuerde, primero tiene que conocer a Jesús. Y usted está conociendo a Jesús y usted lo conoce, ve cómo es amoroso, cómo es paciente, cómo es trabajador, cómo es hombre de oración, cómo conoce las Escrituras. Y usted debe quedarse asombrado, pero Él es la medida. El estudiante debe ser como su maestro. El discípulo debe aprender a ser como Jesucristo. ¿Pero con qué fin? Bueno, letra B escriba ahí, vivir siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesucristo nos dio un ejemplo. El más grande ejemplo que se resalta en la Biblia es el ejemplo de sufrimiento. Primera de Pedro 2:21 dice la Biblia de esta manera, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Qué dice la siguiente frase ahí? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesucristo es nuestro más grande ejemplo, no solamente de sufrimiento como vemos aquí en este pasaje, porque los lectores de Pedro quizás estaban sufriendo y decían, nos persiguen, nos maltratan. Y Pedro les tiene que recordar que para esto fueron llamados, para que sufran. La vida de un discípulo es de sufrimiento. En un momento le voy a mostrar que si usted no ha sido perseguido, si usted aún no se han burlado de usted, usted no ha aprendido a ser un discípulo. Pero note, letra C, a ser reconocido por su asociación con Jesús. O sea que la gente debe saber, este es diferente. Y no estamos diciendo a veces que yo voy a andar publicando lo que soy. En estos tiempos la gente sabe. Con el simple hecho de no decir groserías, de no decir malas palabras, con el simple hecho de hablar de una manera respetuosa, la gente sabe que somos diferentes. Ven cómo tratamos a nuestras esposas, a nuestros hijos, y la gente se va a dar cuenta. Quiero que vaya a Hechos 4 en su Biblia, por favor. Espero que no se confunda la gente con usted cuando lo vean. Y cuando se den cuenta que usted es un creyente, hasta se sorprendan. ¿Tú? ¿A poco tú? ¿Cuánto llevas? Apenas llevas unas semanas. No, ya llevo como 20 años. ¿Cómo? Dice la Biblia ahí en Hechos 4:13. ¿Estamos ahí? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Note esa frase. Y les reconocían que habían, ¿qué? Estado con Jesús. Vaya, Hechos 11:26. Y aquí es donde vamos a ver la primera vez que se usa la palabra cristiano en la Biblia. Y se les llamó cristianos porque es todo lo que hablaban. Hablaban de Jesús, de Cristo. Y promovían a Jesucristo. Dice en Hechos 11:26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Note, y a los discípulos se les llamó ¿cómo? Cristianos por primera vez en Antioquía. A veces la gente va a decir, ustedes nada más quieren forzar su religión en nosotros. Y estamos hablando de Jesús, del creador de los cielos y la tierra.
Estamos hablando del Salvador que derramó su sangre para salvarnos. No se emocione porque estoy hablando de nuestro Salvador, por favor. No se alegre porque estoy hablando de un Cristo vivo. Un Cristo que no quedó muerto en la tumba. Un Cristo que tiene poder para salvar, para redimir, para dar vida eterna, para dar gozo, alegría, para darnos paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por favor, no se me emocione tanto. ¿Cómo no hablar de este gran Salvador a todo mundo? Dicen algunos, ya no nos hablen, nos tienen hartos de Jesús. Mire, no interesa que la gente se sienta harta. Yo quiero que ellos comprendan que en este mundo, en esta vida, no hay gozo, felicidad y no hay más allá de esta vida sin Cristo Jesús. Yo quisiera forzar a una persona que vaya al cielo si fuera posible. Jesucristo dio una parábola, dijo, fórzalos a entrar, que ellos puedan llegar al reino de Dios. Cada quien tiene que creer en el Señor. Pero ¿cómo van a creer si no han oído? Tienen que oír. La gente debe saber, aleluya siempre me han hablado del Señor. No se sienta mal. No se sienta triste por ello. A veces la gente amenaza, a veces la gente pone sus condiciones. Usted siga al Señor. Pero la gente tiene que reconocer esa asociación que usted tiene con Jesús. Su familia debe saber, los domingos ni le llames, anda con Jesús. No, mira, otra vez en la tarde, anda con Jesús. ¿Y qué va a hacer este sábado? Hay un evento de hombres, se llena la iglesia otra vez, anda otra vez con Jesús. Ajá, eso es bueno, que la gente sepa. Que la gente sepa en su trabajo, mira, con él podemos trabajar juntos para estafar al patrón, pero con este hermanito no. Que sus compañeros en la escuela sepan que tú eres cristiano. Do they know you as a Christian? ¿Saben tus amigos, tus compañeros que vos sois cristiano? Quedaron callados. ¿Saben sus seres queridos que usted ya recibió al Señor? Ya se, entre comillas, cambió de religión. ¿Ya lo puso en Facebook? ¿En WhatsApp? Dice la Biblia que cuando escuchaban a Pedro hablar, hasta reconocían que hablaba como Jesús. ¿Puede la gente notar que usted es un discípulo de Cristo? Y no un cristiano nada más por ahí, él es cristiano. No, estos dicen usted es radical. ¿Por qué radical? Porque un cristiano que verdaderamente sigue a Cristo, el mundo siempre lo va a ver como algo raro, algo extraño. Ahorita se lo voy a comprobar. Pero letra D. Estamos mirando que el discípulo es moldeado a reflejar la imagen de Cristo continuamente. Los creyentes deberían esforzarse a cada vez más ser como Cristo. Por eso cuando yo leo mi Biblia, cuando leo especialmente los evangelios, puedo ver a Jesús andando por esta tierra. Pero cuando leo la Biblia, es Jesús hablándome. Jesús es el autor de la Biblia. Jesús aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que Jesús es el personaje central de la Biblia. Todo se trata de Jesús en la Biblia. En Colosenses 3:9 dice la Biblia, no mintáis los unos de los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Note esta frase, y revestidos del nuevo, el cual conforme a ¿qué cosa? A la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bueno, Wolfgang, ¿puedes venir por favor aquí? No te quiero explicar este pasaje porque volvemos al principio. La salvación es la fe. Cuando yo llego a Cristo, todavía tengo el viejo hombre. Él es como una versión mía, pero más feo y viejo. Representa la carne, pues. Y yo soy el hombre nuevo. Y el viejo está viciado. Pero yo tengo que estar conformándome, moldeándome a la imagen de Cristo cuando me voy renovando. Renovar significa estoy mejorando cada vez más. Porque siempre tengo al viejo hombre conmigo que está viciado. Es el cuerpo, mi carne, pero el interior, el hombre interior, el cual es salvo y un día estará en la presencia de Dios, debe estar renovándose cada vez más. Y yo he visto a veces cristianos cuando recién son salvos, empiezan a avanzar y hacen muchos cambios, pero después ya se quedaron así. Ya no hay renovaciones.
ya no han cambiado, ya no han mejorado, su genio es igual, sus soberbias quizás hasta peor porque ahora es religiosa. No han dejado de robar, no han dejado de ser mentirosos, quizás ya no mienten de una forma tan descarada como antes, pero ya se justifican con mentiras blancas. Quizás ya no roban metiéndose a lugares, tomando lo que no les pertenece, pero siguen mintiendo en sus formas. Quizás no andan de adúlteros y fornicarios, pero sí tienen problemas de lujuria. Y Dios nos dice, yo quiero que estés constantemente trabajando en mejorarte, renovándote cada vez más, ser más como Jesús. Ya no seas Wolfgang 1.0, Wolfgang 2.0. Y después de 4 años ya están en el modelo 5. Pero algunos siguen todavía con su modelo 2. Sí, es mejor como ya no eras antes de ser creyente, pero ¿quién es la meta? ¿O ya llegó a ser como Cristo? ¿No? Entonces tenemos que trabajar en algo, ¿no? Todos necesitamos seguir mejorando y trabajando. Todos nosotros. Vimos en primer lugar, el discípulo es llamado, el discípulo es moldeado. Número 3, el discípulo renuncia. El discípulo renuncia. En Lucas 14, 26 a 27, la Biblia dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, note, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto es poner a Cristo antes que lo material. ¿Poner a Cristo antes de qué? ¿A qué nos referimos por lo material? ¿Qué cosa? Dinero, placeres. Lo material es más que nada nuestras posesiones. El dinero. ¿Cómo conseguimos dinero? ¿Es pecado el trabajo? No, de ninguna manera. Es pecado no trabajar. Dice la Biblia que si alguno no quiere trabajar, no dice que no puede. Quiero aclarar eso porque hay quienes no deben trabajar. Pero hay quienes pueden, pero no quieren. El problema es este. El problema es nuestro amor por el dinero o las cosas que el dinero compra, al punto que abandonamos nuestro seguimiento a Jesús, abandonamos nuestra obediencia, nuestra consagración a Jesús, con tal de poder obtener las posesiones. Es posible seguir a Jesús y tener posesiones, y sí lo es posible. En Mateo 6:33 dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán, ¿qué dice? Añadidas. Mire, lo que está hablando Jesús aquí son las cosas necesarias de la vida cotidiana. Un lugar donde vivir, alimento, vestimenta. Son las cosas que necesitamos. Pero muchos cristianos no se conforman con lo que necesitan. Muchos cristianos quieren un poquito más. Y no hay nada malo en tener cosas. Y no hay nada malo en desear y anhelar y tener un cierto grado de ambición. Pero recuerde, no al costo de dejar a Jesús. Enseñe a sus hijos, padre, que es más importante seguir a Jesús que buscar una educación y buscar un oficio. Usted puede enseñar un equilibrio correcto. Primero se sigue a Jesús y luego Jesús determina cuál oficio yo voy a buscar, cuál trabajo yo voy a tomar. Entonces Jesús me va a guiar a escoger lo peor o lo mejor. Lo mejor. El diablo le va a ayudar a desviarse y escoger algo que puede aparentar estar bonito y aparentar ser bueno, pero dice la palabra de Dios que por ese amor hacia las posesiones van a ser traspasados de muchos dolores. Y parece que lo digo una y otra vez y es el cuento que se vuelve a repetir en la vida de muchos. Diciendo algunos, eso no me va a pasar a mí. Dice el Señor, no erréis,
no te engañes tú mismo pensando que usted es más sabio que Dios. Cuando el creyente prioriza lo divino y lo espiritual sobre lo material, Dios cuida de usted. Al poner lo espiritual por delante de lo material, el creyente no solo va a recibir lo necesario para su espíritu, sino también sus necesidades materiales van a ser suplidas. Por eso le digo que Dios suple aún las cosas que anhelamos aquí en la tierra. Pero no al costo de ¿qué? De dejar de seguir a Jesús. Cuando yo tenía 18 años, me gradué de la high school y empecé a buscar un trabajo y empecé a buscar ir a una universidad. Y me fui allá a Cerritos Community College. Yo no podía ir a una universidad State College todavía. Y me fui y llevé mi mica, porque yo no nací en este país. Yo crecí aquí en Estados Unidos. A los 3 años me trajeron. Pero yo tenía una mica. La mica tenía una imagen cuando yo tenía 13 años. Ahora tengo 18 años. Cambié mucho. O sea, ya me veía con barba. Y en la foto no. En la foto parecía un lindo niño. Y se me quedaba mirando la señora de admisiones. ¿Este no eres tú? Le dije, sí soy yo. Miraba y decía, ¿sabes qué? No puedo admitirte porque pues no estoy segura. Me puedo meter en problemas. Soy yo, le dije, ¿no ves la misma ceja? No me aceptó. Fui a otro colegio, lo mismo. Fui a 3, lo mismo. Le empecé a decir a mi papá, ¿y ahora qué hago? Me dijo, pues búscate otro lugar, a ver dónde te aceptan. Mientras arreglamos el asunto, fuimos a renovarla, una foto nueva. Voy a un lugar y dicen, bueno, aquí te aceptamos, pero tienes que venir los jueves. Voy y le aviso a mi papá. Me dice, no puedes ir. Los jueves en nuestra iglesia era noche de servicio. Aquí lo tenemos los miércoles. Él me dijo, no puedes. Yo le trataba de explicar, pero no sabes, es nada más unos semestres, ¿qué daño me va a hacer? Me dijo, no puedes tú poner eso antes. Escuche, para muchos eso es exagerado. Para muchos ser un discípulo verdadero de Cristo es exagerado. Poner a Dios antes que mi educación, antes que mi trabajo. Y dicen, Dios comprende, Dios sabe que este mundo es muy diferente de este país, aquí tenemos que hacer esto. No, usted debe seguir a Jesús y no tratar de explicarle a Jesús. Por eso dice la Biblia, no puede ser mi discípulo. O sea, Jesús ya estipuló las condiciones, no las podemos cambiar, no hay flexibilidad. Dice Dios, es así y no hay otra manera. No puede ser mi discípulo. Es poner a Cristo antes que lo material y es poner a Cristo antes que a otros. En Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, note, no es digno de mí. Puede parecerse exagerado para algunos, pero es una verdad muy profunda. Nuestros cónyuges e hijos son dones de Dios, al igual que los hijos de los padres merecen nuestro amor. Pero escuche, sin embargo, para amar de manera auténtica y una manera desinteresada, debemos amar a Dios primero, porque Él es la fuente de amor. O sea, este es un cambio radical, una entrega total a Cristo por encima de los demás, aun que mi propia esposa y mis hijas que están aquí. Nuestro amor por Dios debe ser tan profundo que en comparación nuestro afecto por los demás parezca menor. Mire Lucas 14:26, si alguno viene a mí, y usa una palabra fuerte, y no, ¿qué dice ahí? Aborrece a su padre y a madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ¿no puede ser? Hágase esta pregunta, ¿usted ama más al Señor que a su propia familia? ¿Es Dios primero antes que su propia esposa, sus hijos? Dirán una vez más, eso es exagerado, pero ¿quién lo dijo? Jesucristo lo dice en su palabra, no lo dice un hombre, no lo dice una iglesia. Jesús dijo, si usted no me ama a mí más que a su familia, usted no puede ser mi discípulo.
Jesucristo nunca nos va a enseñar algo contrario a las mismas escrituras. O sea, aún voy a amar a mi esposa. Pero si yo tengo que amar a Dios primero, yo lo amo a Él. Y Él me da mandamientos de amar a mi esposa. Entonces Él derrama su amor en mí. Y ahora yo tengo esa habilidad, una capacidad de poder amar a mi esposa de una manera desinteresada. Pero si yo amo primeramente a mi esposa, ella me va a fallar. Ella no va a cumplir con algunas cosas que yo deseo. Entonces yo voy a empezar a verla de una manera áspera, voy a tratarla mal y voy a empezar a ver sus defectos. ¿Por qué? Porque todos tenemos defectos, ¿o no es así? Y ella también igual. Yo creo que si ella no amara al Señor, no me podría amar como debe amarme, como una mujer debe amar. Dice, como al Señor, como en el Señor. Por eso comprendan, mi querido hermano, que no es una exageración, es simplemente un orden muy importante. Si yo amo a Dios, nunca le voy a ser infiel a esta mujer. Si yo amo a Dios, siempre voy a ver por ella para que ella nunca esté sin tener sus necesidades suplidas, porque es mi trabajo amarla, cuidarla, sustentarla como mi propia carne, dice la Biblia. Y dar hasta mi vida por ella. Sacrificarme, les digo, hermanito, si vienen hasta unos 1000 contra él, les digo, corre aquí, yo te defiendo y me muero por ella. Pero ese amor solamente puede venir cuando yo amo a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Y como yo amo a mis hijas más que a Dios, yo voy a hacer lo que Dios quiere que haga con ellas. Porque si yo las amo más a ellas, dice la Biblia que un sacerdote honró más a sus hijos que a Dios. ¿Qué significa eso? Que dejó que ellos hicieran lo que quisieran. Eso es lo que hace una persona que ama a su padre, a sus hijos más que a Dios. Deja que ellos elijan, que hagan lo que quieran, y ellos van a vivir, se van a echar a perder. Pero mis hijas no necesitan a un amigo, necesitan un padre que las ama. Un padre que las va a herir cuando es necesario. ¿Fieles son las heridas? Del que ama. Un padre que las va a disciplinar, porque dice ahí el padre al hijo que ama, disciplina. Entonces yo les voy a privar de ciertas cosas. ¿Se acuerdan que les dije que una me pidió un celular? Me la volvieron a pedir. En petición, en unión vinieron. Pero no me lo pidieron, pero dije, si quisieran, ¿verdad? Sean honestas, en su carne sí quieren un celular. Pues sí queremos uno. Pero yo no voy a complacerlas porque sé que eso les va a hacer daño. ¿Sí me explico? Por eso, mire, si yo amo a mi familia, es porque amo meramente a Dios. Y yo voy a seguir a Dios, y mi trabajo como hombre es siempre guiar a mi familia a que ellas aprendan también a amar a Dios. Si yo no soy ese hombre, ese discípulo, yo no soy digno de Cristo. No somos dignos de ser sus discípulos. Para muchos o para otros quizás pueda ser sus familiares como sus tíos, sus propios padres. Yo sé que los han hecho sentir mal. Les han dicho de palabras. Se han burlado de ustedes. Los han tratado de desanimar. Mire, no se desanime. Usted siga a Cristo. Sea un buen ejemplo para Él o para ellos. Pero aprenda a amar a Dios siempre primero, porque es lo que Dios nos ha mandado. Renunciando a lo material y renunciando a otras personas. El discípulo es llamado, el discípulo es moldeado, el discípulo renuncia. Número 4, el discípulo afronta vituperios. El discípulo afronta vituperios. Acompáñeme a Mateo 5 en su Biblia, por favor. Quiero explicarle este aspecto del discipulado. La palabra vituperar significa criticar o censurar con dureza a una persona o una cosa. En Mateo 5:1, Jesucristo aquí está hablando con sus discípulos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él, ¿quién? Sus discípulos. Entonces lo que le va a enseñar enseguida es a sus discípulos. Ve al versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, note, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque si persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Note Romanos 15:13 ahí en su bosquejo, que Cristo fue vituperado, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. La crítica es algo muy difícil de aceptar.
Pero Jesús nuestro Señor fue criticado. Y fue criticado severamente cuando estuvo aquí en la tierra. Todo lo que hacía le desagradaba a los religiosos. No les parecía que sanara en el día sábado. No les parecía que comiera con los pecadores y los publicanos. Y no les pareció que se llamó el Hijo de Dios. Y siempre buscaban para tentarle. O sea, para que él mismo dijera algo y pudiera acusarlo de no ser un buen hombre o de no ser el Cristo. Pero el Señor nos dice que deberíamos esperar crítica como discípulos. Que debemos hasta apreciar la crítica como un honor. Se refiere a los que hacen el bien. Porque mire, nosotros como creyentes vamos a ser criticados colectivamente como parte del cuerpo de Cristo. Vamos a ser vituperados de una manera colectiva. ¿Tienen Juan 15 ustedes ahí? ¿Sí? Juan 15, 20 dice la Biblia: acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. En el versículo 18 dice la Biblia que el mundo les va a aborrecer. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 17, 14 dice: y les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Eres cristiano? Cristianos son hipócritas. No, los cristianos no saben divertirse. I hate Christians. Aborrezco a los cristianos. Esos fanáticos. Son expresiones que yo he escuchado sin saber que yo era un cristiano. Después les dije, estaba caminando con dos muchachos. No, hombre, andaban hablando bien mal de los cristianos. No, tengo una prima. No, todos los cristianos son igual de hipócritas, mentirosos. Les lavaron el coco, por eso andan allá en aquel lugar y andan robando su dinero. Ahí le dan el dinero a cualquiera. Y andan ahí hablando de los cristianos. Yo caminando con ellos. Eran mis amigos en la escuela. Y empezaron a preguntarse: ¿y tú qué eres, pues? Bueno, tú sabes, yo soy católico, pero de vez en cuando voy. Y tú: yo no soy nada, yo crecí, mi papá era un cristiano, pero yo no voy. ¿Y tú, Ringo? Yo sí soy un cristiano. Se les abrió los ojos. Silencio. Miré que ellos andaban ahora susurrando. Yo dije: ¿qué están diciendo? Gracias, Ringo, nos vemos. Y me dejaron, se fueron por otro lado. Y me dejaron solo. Pero iba caminando con Cristo. ¿Le da vergüenza a usted que la gente sepa que es cristiano? Vaya conmigo a Hechos 8. Mire, la gente ya tiene una idea. O sea, la gente en general ya tiene malas nociones, malas ideas de lo que es un cristiano. Lamentablemente, sea por el fanatismo que dicen que los cristianos tienen o por una mala experiencia que tuvieron con un cristiano. Pero quiero que usted vea en el libro de Hechos cómo la gente pensaba de los cristianos. Hechos 8.1, estamos ahí. Hechos 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución. ¿Contra quién dice ahí? Contra la iglesia. Vaya, Hechos 12.1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos ¿de qué? De la iglesia para maltratarles. Vaya, Hechos 24.5. O sea, en la Biblia vemos que los creyentes eran perseguidos por ser parte de la iglesia. Ahora, la gente por naturaleza es estereotipa. ¿O no somos así? ¿Qué dicen de los políticos? ¿Serán todos? ¿Qué dicen de la etnia? De estos mexicanos. ¿Qué dicen si usted es de Monterrey? ¿Qué dicen? Si es de la Ciudad de México. ¿Qué dicen si es de El Salvador? ¿Son buena onda? O sea, la gente ya tiene sus propias nociones, ¿no? Note lo que la gente pensaba de los cristianos en Hechos 24.5, porque hemos hallado que este hombre, ¿qué dice ahí? Es una plaga y promotor de sediciones. Significa que él estaba incitando rebeliones contra el gobierno. Dice,
entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla ¿de qué? De la secta de los nazarenos. Está diciendo que estos son parte de una secta, una falsa religión. Vaya, Hechos 28, 22. Pablo aquí está hablando con los judíos de Roma, allá en Italia, y note lo que dicen acerca de los cristianos. Hechos 28, 22 dice: pero querríamos oír de ti lo que pensáis, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes, ¿qué dice ahí? Se habla contra ella. Todo mundo habla mal de los cristianos. Y todo el mundo habla mal de los cristianos hoy. Usted no puede decir nada mal contra Islam y Mohammed, porque se mete en problemas. Usted no puede decir nada malo en contra del LGBT, porque se mete en problemas. Y no estoy diciendo que debemos hablar mal, no me malentienda. No estoy diciendo que hay que criticar nada más por criticar. Pero usted no puede criticar a una cierta religión, puede decir lo que usted quiera de Jesús. Puede hacer cualquier imagen horrible de Cristo. Puede burlarse del cristianismo, puede burlarse de lo que Cristo hizo en la cruz. Abiertamente, sin que nadie le diga absolutamente nada. 1 Corintios 4:13. Mire lo que dice la Biblia: nos difaman y rogamos. Hemos venido hasta ser ahora como la escoria del mundo, el desecho ¿de quién? De todos. O sea que, ¿cuál es la idea del cristianismo? ¿Buena o mala? En el mundo dicen que nuestra Biblia degrada a la mujer, cuando nuestra Biblia es el único documento religioso que manda a proteger la vida de la mujer. Donde dice que el hombre debe dar su vida por la mujer. Se nos manda honrar a las mujeres, a la esposa. La mujer virtuosa debe ser honrada y venerada. Se nos enseña a tratar bien al género que diferente, a tratarla como a vaso más frágil y ser tierno. ¿Dónde se enseña eso? ¿Dónde se nos enseña que como hombres nuestra vida es sacrificarnos, que vayamos a guerra y ellas se queden y moramos para la libertad de nuestras mujeres y nuestros hijos? Son principios bíblicos. Gracias a Dios que la palabra de Dios nos ha enseñado a valorar, porque la mujer no es una ciudadana de segunda clase. Muchas mujeres muy capacitadas, muy inteligentes. En mi vida, yo creo que ha habido mujeres que han impactado más mi vida que hombres. Nunca se pararon detrás de un púlpito para enseñar. Con su conducta, con su ánimo, con el ejemplo de una persona piadosa, una persona piadosa, me han ayudado a mí a mirar mejor a Cristo. Gracias a Dios por las mujeres. Pero eso es un error, que dicen que el cristianismo pisotea a las mujeres. Yo sé que hay otros exagerados, yo creo, que sí maltratan a sus esposas. Y a nosotros nos van a acusar de ser del otro, ser muy suave con la esposa. O sea, no agradamos a nadie. Si yo voy a salir o voy a un lugar lejos, yo estoy manteniéndome en contacto con mi esposa, y va un grupo por ahí diciendo: no, mira, le tiene miedo a su esposa. Entonces no vamos a hacer feliz a nadie. Ahora, aquí está el detalle donde no les gusta. La Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar. No puede haber dos líderes en una casa. No puede haber. Tiene que haber un líder. Y Dios estipuló que tiene que ser el hombre. Pero ¿qué hizo el hombre? No hizo nada para merecerse eso. Simplemente nació hombre. ¿Eso es injusto? Claro que sí es injusto cuando no es el hombre que debe ser. Hermanito, póngase las pilas. Sea el hombre, que su esposa esté dispuesta a seguirlo a usted. Y que mi esposa sienta: no, hombre, en las manos de este hombre, hasta donde él vaya, hasta Marte le acompaño. Pero es necesario entonces que yo sea el hombre espiritual, digno de que mi familia me siga y esté confiado y confiada, que saben que es un hombre sabio, un hombre espiritual, que a donde yo voy es porque yo voy siguiendo a mi cabeza, que es Cristo. Claro, entonces, sin tener una cabeza fuerte, una cabeza con decisión y con visión y con poder del Espíritu Santo, pues
Yo tampoco seguiría a un hombre así. ¿Sí me explico? Entonces también hay que ver lo que el mundo piensa de nosotros, muy agresivos o muy machistas o muy suaves. Siempre van a acusarnos de algo. Nos van a acusar de odiar a la gente o de aborrecer o de no recibir a la gente. El hecho que tenemos que predicar contra el pecado no significa que no queremos a la gente. Al contrario, yo amo a Dios y como predicador tengo que ser fiel a la palabra de Dios. Nada en la Biblia, nada en la palabra de Dios es trivial. Nada. Todo es importante. ¿Están conmigo? Nos van a perseguir colectivamente, pero también individualmente por su testimonio personal. Repito, su buen testimonio personal. Porque si ni cuenta se dan que usted es creyente y usted vive como ellos, pues ¿qué van a decir? Ahora le voy a ser sincero, cuando yo estaba en high school, más o menos en el 11, yo no daba un buen testimonio en una clase de arte. Mi maestro, que era un hispano, el señor Navarro, él me dejó a mí y a otro muchacho hacer lo que quisiéramos. Como sabíamos dibujar, no teníamos que seguir lo que ellos enseñaban. Puras cosas básicas, un círculo. Yo no hacía nada de eso. Yo sabía dibujar tridimensional. Y nos dejaba hacer lo que quisiéramos. Pero yo empecé a aprender las malas mañas de este amigo. A hablar como él. Y a decir bromas como él. Y se sentaban al lado de mis dos muchachas. Y esas dos muchachas estaban platicando una vez acerca de la Biblia. Es un tema que yo conozco muy bien. Yo crecí en una iglesia. Y empezó a decir, no, mira, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, espérate. La Biblia no dice eso. En ninguna parte lo dice la Biblia. Es más, la Biblia nos enseña esto. Y nada más vi que se les abrió los ojos, pero grandes, se voltearon a ver. Y me miraron a mí. Y yo les dije, ¿qué pasó? Y me dijeron esto, ¿tú enseñarnos a nosotras la Biblia? Y se empezaron a reír, como brujas. Así es como me recuerdo, pues no sé si así fue, pero me sentí tan humillado. No importa cuánto conocimiento yo tenía, ellas solamente podían ver ¿qué cosa? Mi testimonio, mi conducta, las bromas que hacía con el otro muchacho, las palabras que decía. Pero quiero decirle que si usted vive bien para Dios, la gente le va a aborrecer. En 2 Timoteo 3:12 dice la Biblia, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Está diciendo la gente que quiere vivir bien, rectamente, de una manera piadosa. 1 de Pedro 4:4, mire lo que dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué dice la siguiente palabra? Y os ultrajan. Hablan mal de nosotros porque no estamos haciendo lo que ellos hacen. Tienes que enseñarle a sus hijos esto. Se van a burlar de ti. Se van a reír de ti. Tus familiares, aún si no son creyentes, se van a reír de ti. Te van a querer desanimar. Te van a decir, ¿y por qué tú no haces esto? ¿Y por qué tú no vas con nosotros? ¿Y por qué tú no tomas? ¿Y por qué tú no vas a las fiestas? ¿Y por qué tú eres así? Y te van a preguntar, y cuando le respondas vas a decir, bueno, es que yo soy cristiano, soy un discípulo de Cristo. Se van a burlar de ti. ¿Sí me explico, hermano? Usted no sabe lo que es ser un discípulo de Cristo hasta que alguien se burle de usted. Hasta que alguien lo vitupere, hasta que alguien lo difame, hasta que alguien lo critique por ser cristiano. Todo este tiempo usted se la ha pasado bajo el radar. Su testimonio no ha traído aún todavía la crítica. Significa que usted no es un discípulo de Cristo. Le vuelvo a repetir, no estoy diciendo que usted tiene que sacar un letrero, dejarle saber a todo el mundo. No, su propia vida y conducta. Los lugares que usted frecuenta o los lugares que no va. Los días que usted conserva para ir a la iglesia y los días que no. Todo eso le va a traer crítica. En el trabajo, usted sabe, si usted trabaja en construcción, tan tremendos los trabajadores de construcción. Si usted trabaja en un restaurante, en una fábrica, básicamente donde quiera que hay hispanos.
Oh, me acuerdo trabajar en Vallarta. Ahí eran las señoras que me estaban echando carrilla. El hermano. Las señoras ya grandes. ¿Qué les puedo hacer? Trabajé en una carnicería. No, se dieron cuenta que era cristiano. Me empezaron a escarnizar a mí. Empezaron a escarnecer a mí. Trabajé en una bodega en inglés, en una compañía donde hablaba por gente en inglés. Y los morenitos me empezaron a burlar. Trabajé en un hotel. Y el manager se empezaba a burlar de mí. Y eso nos ha pasado. Y nos sigue pasando. La gente se sigue burlando de nosotros. Y está bien. Siempre que una persona le ultraje, le vitupere, dice la Biblia, grande es nuestro galardón en el cielo. Digo, sigue echando a mi cuenta. Sigue echando. Pero algunos se desaniman. Se burlaron de mí. I don't want to go to church anymore. I don't want to go to church anymore. They make fun of me. What? ¿Y eso qué? Se burlaron de mí, ya no voy a la iglesia. Yo siempre he dicho a los jóvenes, mira quién se está burlando de ti. Tú no sabes. Tristemente, ellos siguen la corriente de este mundo sin saber lo que tú tienes. Hay algo dentro profundamente de sus corazones que ellos anhelan tener lo que tú tienes. En el libro de Job usa una expresión muy, muy fuerte, hablando de los impíos, dice, son más bajos que la tierra. ¿Para qué sirve la tierra? No tiene nada de valor. Dice, a veces la gente que nos vitupera, que burla de nosotros, es gente que sus vidas son hechas a pedazos, lamentablemente sin conocer al Señor, pero ahí están todavía apuntando, señalando, y usted deja que eso le afecte. You let that bother you. Dejas que te burlen de ti, dejas que hablen de ti, tú déjalos, no te va a pasar nada. They hurt my feelings. Lastimaron mis sentimientos. Sí. Fíjate, unos cuantos años después, estás en high school, 9th grade, ¿cuántos años vas a durar ahí? Si haces las cosas bien. En 5 años ya no vas a estar ahí. Si tú de curiosidad empezó a buscar a la gente con la que yo estudié en high school, wow. Y yo dejé que esta muchacha se burlara de mí. Mira nada más su vida. Mira lo que han hecho, mira cómo les ha ido sin conocer al Señor. Por eso, ten compasión por esa gente. Porque no conocen a quién. Conocen a Dios. Pero vas a ser perseguido. Yo pensé que ser cristiano iba a ser todo bonito. Es bonito en la relación con Dios, pero aquí en el mundo te va a aborrecer. No sé por qué la gente quiere que el mundo quiera a los cristianos. Y queremos tener iglesias donde el incrédulo se sienta bien. Si no funciona, eso no es lo bíblico. Cuando Jesús mismo vino, no encontró un lugar para nacer. Jesucristo mismo siempre fue desacreditado por su propia gente, de su propio pueblo. El hijo del carpintero, sus propios hermanos no creyeron en él. Jesús no tenía dónde recostar su propia cabeza. No tenía nada, no tenía ninguna posesión. Consiguió una barca prestada, consiguió un pollino prestado para entrar a Jerusalén. Su tumba era prestada, no tenía nada. El mundo lo mató. Y nosotros queremos que el mundo nos quiera a nosotros. Si no aman al más grandioso hombre que jamás caminó sobre la tierra, ¿cómo nos van a amar a nosotros, hombres falibles, pecadores? No busques que el mundo te ame. Busca amar a Cristo. Usted ame a la gente. Ame hasta a sus enemigos. Pero un discípulo verdadero es llamado, es moldeado, renuncia, afronta los vituperios y número 5, es comisionado. Usted se va a dar cuenta si usted es un verdadero discípulo, un discípulo consagrado, si usted está obedeciendo la comisión del discípulo. En Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Esta palabra comisión es el encargo que Dios nos da como discípulos. La primera tarea que nos da es aprender de Cristo y del Espíritu Santo. Y usted puede aprender de Él el día de hoy, aunque Cristo ya no está aquí,
Bueno, el Señor nos dejó su palabra. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mire, usted puede seguir al Señor leyendo la Biblia y Dios le encarga que usted lea la palabra de Dios. ¿Usted lee la Biblia? ¿Usted la conoce? ¿Puede manejarla bien? ¿La ha estudiado? ¿La ha escudriñado? ¿Le encanta leer la Biblia? ¿Podrá usted decir, cuánto amo yo tu ley? Todo el día ella es mi meditación. ¿Podrá decir eso? ¿Podrá decir que estoy guardado su palabra en su corazón para no pecar contra él? ¿Podrá decir que se está memorizando las Escrituras, medita en la Biblia, tiene un devocional diario, un tiempo aparte a solas con Jesucristo, donde nadie le interrumpe? Esa es una cita tan importante donde voy a encontrarme con el Señor en su palabra. Usted puede crecer en el conocimiento por medio de los maestros o pastores terrenales. Mire Efesios 4:11, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, note, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Aquí vemos la importancia de ser instruidos, la importancia de tener un pastor, la importancia entonces de ser parte de una iglesia. La Biblia dice que debemos obedecer y sujetarnos a nuestros pastores. Implica entonces que usted debe ser parte, los discípulos consagrados son parte de una iglesia local, donde tienen un pastor que les enseña, les instruye la Biblia. Un discípulo consagrado entonces es fiel a la iglesia. Note entonces que no podemos ser discípulos sin una comunidad de otros creyentes. Necesitamos una comunidad. Dios mismo la dice. Fue idea de Dios. A veces la gente dice, esa es la religión. No. Dice, a mí no me gusta la religión organizada, me han dicho por ahí. Yo prefiero una religión organizada que una religión desorganizada. Y la religión organizada, si vamos a hablar de esa manera, es a través de lo que Dios mismo estableció, una iglesia local, donde hay un administrador que es el obispo, que enseña la Biblia, que predica la palabra de Dios, que vela por las almas y advierte contra la falsa enseñanza. Necesita un pastor. Un discípulo permanece en lo que aprende. Pero mire, el discípulo debe servir y proclamar el evangelio. Nuestra iglesia es una iglesia que enfatiza el evangelismo y la predicación del evangelio. Quizás no somos los mejores en hacerlo. Quizás el mismo método, plan que usamos, quizás no es el mejor, pero somos uno de los pocos que tenemos y hacemos algo de todos modos. Hay una señora me dijo una vez, a mí no me gusta el plan de ustedes. Dije, ¿cuál es el suyo? No tengo, me gusta más el mío que el suyo. ¿Y a poco ustedes hacen eso? Me dice la gente, qué bonito que ustedes hablan, qué bonito. Y dice, vente. Siempre es bonito que otro lo haga. Pero bonito sería si vos también lo haréis. Esa es la misión que Dios nos ha dado en Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. En Mateo 28:19 ya vimos que el Señor nos mandó a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Una acusación hacia Pablo en Hechos 5:28 es que había llenado Jerusalén con su doctrina. Pero nada de esto puede suceder sin los testigos o los discípulos fieles que prediquen y lleven el mensaje. En Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Quién nos envió? Jesucristo envía. Me preguntó una vez un señor, ¿y a ti qué te envió? Me envió el Señor. No, pero ¿quién te envió? Me envió el Señor. ¿Cómo sabes? Pues lo veo en la Biblia. No, tiene que ser un apóstol. ¿No conocéis la Biblia? Mucha gente que no era apóstol predicaba, hasta mujeres predicaban. Muchos piensan que la mujer no deben predicar, también las mujeres deben predicar el evangelio. La Biblia habla de un hombre llamado Felipe, era un evangelista y tenía 4 hijas que eran profetisas, que predicaban la palabra de Dios. Yo también, claro que sí. Si usted
no es una persona que está ni consciente de las almas perdidas, ni en su vecindario, ni en su trabajo, ni en la comunidad. Usted no está siendo un discípulo consagrado de Dios. No estamos diciendo que no está siendo un buen hermano del pastor. No, eso no importa. ¿Un discípulo de quién? Cristo nos dio la comisión. Alguien dijo esto muy claro y muy verdadero. La única alternativa a predicar el evangelio es desobediencia. Es la única alternativa. O sea que no es un discípulo consagrado como Dios lo quiere. Y esa es la meta de nuestra iglesia, es tomar una persona que recién nueva o salva, viene a la iglesia y que haga todo lo que acabamos de leer, que empiece a crecer, empiece a ser un discípulo que sigue a Cristo, que está moldeando a Cristo, que renuncia, que acepta los vituperios y que sirve a Cristo. Esa es la meta de nuestra iglesia. Constantemente estoy pensando cuál es el siguiente paso de este varón, de esta mujer, de esta persona, porque de eso se trata la iglesia. Y una iglesia que no piensa así, entonces no está cumpliendo con el mandato de Dios. Entonces usted puede estar en nuestra iglesia y si no le gusta esto, se va a sentir incómodo. Y mi trabajo es hacerle sentir incómodo hasta que llegue a ser un cristiano a la medida y estatura de ¿quién? Cristo. Es usted entonces un discípulo consagrado. Está siguiendo usted a Cristo como Cristo quiere que le siga. Renunciando a lo terrenal, renunciando a la gente. Moldeándose a su imagen, leyendo su Biblia, orando, cumpliendo con la misión que Dios le dio a sus discípulos. Qué bonito es llamarse cristiano. Qué bonito ser parte de una iglesia y aquí, aleluya, bla, bla, bla. Pero ¿dónde está entonces el servicio que Dios requiere de los cristianos? Yo les he enseñado a mis hermanos en la iglesia. Nosotros no queremos crecer una iglesia con simplemente oyentes, una turba de personas que nada más llenan los asientos. Queremos una iglesia donde hay gente creciendo como discípulos, discípulos consagrados, que sirven y aman a Cristo y están dispuestos a seguirlo a donde Él quiera que vayamos. ¿Es usted un discípulo consagrado? ¿Es usted un verdadero discípulo de Cristo? Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Señor, sabemos que tú nos has llamado a seguirte a ti. Que reconozcamos siempre que este llamado no es de un hombre, no es de una iglesia. Este llamado a ser discípulos es uno que tú nos das, un llamado divino. Que reconozcamos, Padre, que el seguirte a ti, aunque parezca algo radical o exagerado en el mundo, vamos a confiar que tus principios trascienden cualquier cultura y cualquier edad. Que estamos dispuestos a seguirte, Padre, a pesar de lo que el mundo piense de nosotros, aún nuestra propia familia. Pero, Señor, pedimos que nos pongas en gracia. Si queremos, Padre, alcanzar a nuestra familia, queremos ser bendición a nuestra familia, pero también comprendemos que queremos ser bendecidos terrenalmente, pero nunca, Señor, al costo de dejar de seguirte a ti. Por eso, Padre, yo suplico, ruego, que tú nos des esta convicción de seguirte de todo corazón, como tú quieres que te sigamos. Y esto yo se lo suplico en nombre de Cristo Jesús. Amén.